Asamblea Legislativa Plurinacional. Cordialmente. Todos están cordialmente invitados a la promulgación el día de mañana a horas 10. Aquí con salteñitas. La presidenta va a invitar, ¿no? Voy a dar el uso de la palabra al ministro de la Presidencia para dar respuesta al pedido. Bien, vamos a dar respuesta al pliego petitorio que ha sido planteado en esta noche. Y vamos a ir punto por punto de la siguiente manera. Prefieren, y aquí pongo en consideración de ustedes, prefieren que demos lectura integral a toda la respuesta al pliego petitorio o prefieren que hagamos punto por punto. Punto por punto. Perfecto. Vamos entonces a leer el pliego petitorio y vamos a leer la respuesta. Aprobación inmediata de una ley de garantías para dirigentes de las organizaciones sociales, políticas, autoridades electas, senadoras y senadores, diputadas y diputados, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, concejales, asambleístas departamentales, para dar plena garantía a sus familias y domicilios, así como el cese de las persecuciones. En primer lugar, indicar que el órgano ejecutivo no puede aprobar una ley porque ello le corresponde al órgano legislativo. Por lo tanto, no puede ser una exigencia dirigida al Ejecutivo la aprobación de dicha ley, más aún cuando el Ejecutivo en este momento no tiene mayoría parlamentaria, menos aún podría garantizar la dictación de una ley en ese sentido. Por lo tanto, esta es una exigencia que debe trasladarse a la Asamblea Legislativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Micrófono. Señor Ministro de la Presidencia, Presidenta y Ministros de Estado, compañeros y compañeras, la voluntad del pueblo boliviano en estos momentos, este punto, porque estamos acá de cara al pueblo y para dar mensaje al país, es precisamente el punto central de esta mesa de diálogo para pacificar el país. Queremos pedirles, señores ministros, señora presidenta, también tienen la bancada de oposición que en ese entonces, ahora oficialistas, nosotros nos convertimos en opositores. En este momento, la Cámara de Senadores está pues en su tratamiento esta ley de garantías para dirigentes sindicales y para autoridades políticas. Y es por esa razón se había pedido quien tiene que promulgar es la presidenta en transición para dar garantías a todos nuestros hermanos dirigentes nacionales, a nuestros dirigentes departamentales, regionales, centrales, subcentrales,
a nuestros dirigentes políticos, a nuestras autoridades, que justamente a consecuencia de esto han sido los problemas de persecución. Y por eso el día de ayer, señora presidenta y ministros, nos hemos acercado para poder dialogar y entablar esta mesa de diálogo, para pacificar, para pedir garantías y para que no más se vulneren los derechos de las personas, así como reza nuestra Constitución Política del Estado, y la libertad de expresión. Por eso voy a pedir, es la responsabilidad en este momento de todos, señor ministro de la Presidencia, tanto nuestros parlamentarios, de las organizaciones y de los movimientos sociales y del país quienes representan, al igual como ustedes, señora presidenta Yanine, usted también ha sido senadora, conoce la bancada. Por eso, en este punto, queremos tocar, y es el pedido clamoroso de todo el pueblo boliviano. En este punto, precisamente, entra el tema de nuestro compañero, ahora ya no expresidente, ¿no?, Evo Morales. Precisamente, donde retorne al país en calidad, en condición de dirigente, porque él es presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Y no estamos hablando de otro tema, porque él no va a ser más candidato, ni presidente, vicepresidente. Por eso, en este momento, la responsabilidad para darle ese mensaje al país es importante. Aquí están los organismos internacionales. Me hubiera gustado la Iglesia Católica tome parte de esta situación y sea parte también de llamar a la reflexión a todos los asambleístas que en este momento están en el Senado y que justamente va a bajar a la Cámara de Diputados. Yo les pido, respetuosamente, en paz, para pacificar y dialogar el país, se promulgue esa ley que está en responsabilidad del Ejecutivo. Simplemente eso. Muchas gracias, compañeros. Bien, a ver, para dar respuesta a ello, es importante considerar que, como bien decía el hermano Fidel Surco, en este momento se está tramitando esa ley actualmente y se encuentra en un cuarto intermedio porque no hay consenso en los mismos asambleístas. Lo que queremos garantizar, sin lugar a dudas, son dos cosas: que tenemos plena predisposición como gobierno para pacificar el país y que la ley que salga de la Asamblea Legislativa se promulgará sin lugar a dudas, siempre y cuando obviamente, porque ahorita ¿qué es lo que está en cuestionamiento? Que habrían algunos artículos de esa ley que se están cuestionando de inconstitucionales. Ahí en la Cámara, no sabemos, esa es la información que nos han dado, que se supone que si esta ley es finalmente sancionada, que es el primer paso de la aprobación por el legislativo, es porque ha superado ese control de constitucionalidad y ya la ley sería constitucional, y que si esa ley cumple con todos los requerimientos conforme a la Constitución de garantizar estos aspectos que ustedes dicen, sí existe el pleno compromiso de la señora Presidente de promulgar esa ley que garantice estos derechos, que en criterio nuestro, y se lo digo muy honestamente, no sería necesario, porque la ley ya garantiza esto, ¿no? Pero como estamos viviendo este clima de convulsión, que ya hemos vivido situaciones como las agresiones a personas, quema de instituciones, quema de domicilios particulares, y de ambos bandos, vamos a decirlo. Se han quemado y se han destrozado inmuebles
en Sucre, por ejemplo, del senador Omar Aguilar, incendiaron su casa. Aquí incendiaron la casa, por ejemplo, de Waldo Albarracín. Por lo tanto, lo que necesitamos es esa garantía. Entonces, existe plena garantía en ese sentido. No hay lugar a dudas de que la señora Presidente va a promulgar la ley que esté dentro del marco de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Punto 2. Perdón. Está apagado. Aló. Compañeros, compañeras de la Central Obrera Boliviana, como también del Pacto de Unidad. Primero quiero poner en consideración el aspecto orgánico. Creo que por respeto a Ciudad del Alto, donde se ha perdido muchas vidas, no están acá presentes sus representantes. Porque algún momento te van a indicar a ti, nos has dividido. Cuando el Alto debería estar sus representantes de manera conjunta, todos los sectores a la cabeza de sus representantes. Queremos hacer constar de que acá estamos presentes de manera orgánica el pacto, como también Central Obrera Boliviana. Que se tome en cuenta. Que algún momento que nos puede tildar que la COP, que el pacto ha dividido a la Ciudad del Alto. Pese que ustedes ya se han reunido, han entrado de acuerdo. Por eso yo creo que hay que tomar en cuenta también y hay que respetar al valeroso Ciudad del Alto. Y tiene muchos muertos que estos días ha dado heridos y desaparecidos. Quizás en ese punto vamos a entrar enseguida. A ver, hermano ministro, cuando hay voluntad política, existe. No vamos a ser sectorialistas. No solamente estamos pidiendo una ley de garantías, de derechos. Eso es lo que dice aquí. Solo para los sindicalistas. No, para todos. Es para todos. Eso es lo que dice aquí. Precisamente en este momento pedimos, ¿ya?, que la comisión de senadores y de diputados que se hagan presente acá, que nos explique. Si una ley ya está consensuada, está propuesta, entonces deben correr. Por ahí pasa la pacificación. Si dejamos esto, no existe pacificación. En este momento en Cochabamba están enfrentándose. Inclusive podemos pensar que las Fuerzas Armadas han preparado una trampa, como están los organismos internacionales, para que aparezca como que los campesinos se están agrediendo permanentemente. Y cuando se van a ir, van a correr otra vez las balas de la guerra. No queremos esas evidencias, no queremos esas falacias. Por eso, que se presente en este momento esa comisión, que nos explique, y cuando hay voluntad política, esta noche mismo podemos acelerar esas normas. Ya lo ha señalado el ministro, es para todos, es universal. Por lo tanto, es necesario. ¿Por qué? Porque ya se ha vulnerado el precepto constitucional. Al anunciar que va a haber cacería a los dirigentes y también a los políticos, entonces ya de hecho se está haciendo, ya hemos comprobado estos días. Por eso de acá no nos vamos a mover si no resolvemos este punto. Gracias. Muy buenas noches, señores ministros. En atención a las dos intervenciones, quiero enlazar ese término de voluntad política. El que habla es Adalberto Ticona,
secretario de Agenda Patriota y Comisión Política de la CSUTCB. Sabemos y respetamos que hay un debido proceso para tratamiento de una ley, pero en este momento estamos en emergencia, todos preocupados por la pacificación de Bolivia. Por tanto, lo que decía el compañero Machaca es puntual. El órgano legislativo tiene esa tuición de bajar a socializar una norma, y si hay contradicciones, que lo sepa el pueblo de frente. Por tanto, pedimos como CSUTCB y como pacto que se delegue a un miembro del Ejecutivo y venga una comisión del órgano legislativo. Más específico todavía, si no superamos este primer punto, este diálogo queda en cuarto intermedio. Porque después el segundo punto es también tan importante como la primera, porque los dos están concatenados. Entonces, no podemos ir con doble discurso, no podemos tirarle la pelotita al órgano legislativo, vayan a reclamar a ellos. No. Aquí está viendo Bolivia cómo los órganos legislativo y ejecutivo tienen que trabajar en aras de unidad, ese discurso que ustedes nos han hecho conocer, y nosotros nos estamos empoderando también en ese camino de la pacificación. He dicho. Muchas gracias. Creo que allá tenía alguien la palabra. Allá había pedido primero, estimado hermano. Acá está otro. Primeramente, muy buenas noches a todos los hermanos ejecutivos que se encuentran a nivel nacional. Realmente es el que les habla primeramente, disculpen, es Elvis Mamani Alvarado, ejecutivo de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa con la MIPE Bolivia. Realmente en este punto que se va a tratar es realmente preocupante, porque de empiezo nos indican que van a seguir siguiendo, amenazando y amedrentando a todos los dirigentes a nivel nacional. Porque ya se ha dicho mucho más antes. El actual ministro de Gobierno lo ha dicho antes de posesionarse, claramente ha dicho que va a haber una cacería de dirigentes. Y no podemos estar con eso. Yo concuerdo con mis compañeros que han hablado mucho más antes, que sí o sí tiene que aprobarse esa ley. Tiene que haber esa voluntad de parte de ustedes para poder continuar con todo esto. Porque si no, ¿a qué vamos a jugar? Salimos de aquí, no sé, tal vez en la otra esquina nos estén agarrando a uno. Creo que eso no queremos, ¿no? Nosotros realmente como ejecutivos nacionales, departamentales, regionales, nos encontramos sumamente preocupados. Hay compañeros que llaman que hasta tienen miedo de salir de sus casas por el simple hecho de haber hecho alguna declaración, ya se sienten perseguidos. No sé si será cierto, se manejan hasta listas, porque realmente cuando ha empezado todo este problema, el 21 de octubre, claramente en Santa Cruz lo han dicho, que se están haciendo listas. ¿Qué? Nosotros somos traidores, lo que han dicho esa vez. Para ellos somos traidores nosotros, pero mentira. Nosotros somos el pueblo de a pie, el pueblo que vive en provincias. Ese tipo de pueblo somos. Y creo que nosotros no merecemos ninguna persecución. Y creo que es hora de que realmente haya esa voluntad política. Y no estaremos queriendo desviar ese tema, queriendo echar la culpabilidad o decir que ellos, que vayamos a reclamar a ellos. En diferentes artículos, hasta en el Face se ha visto que la misma presidenta ha dicho que no va a promulgar esa ley. No. Eso, desde ahí se nota todo, que no hay predisposición para poder arreglar. Creo que tenemos que empezar de una vez con esto para poder arreglar todos los puntos. Gracias. A ver, ahí hay que aclarar algo. Lo que ha dicho la señora Presidente es que no va a promulgar ninguna ley que genere impunidad. Esta ley que ustedes están pidiendo no es una ley de impunidad, ¿no es cierto? ¿O es una ley de impunidad? ¿Están pidiendo que queden impunes delitos? ¿Eso están pidiendo en esta ley? No, no es cierto. Están pidiendo garantías para el ejercicio de la dirección sindical, política, alcaldes y todo lo demás.
La presidenta ha sido claro, ella no va a promulgar una ley que genere impunidad y aquí nadie quiere que exista impunidad. Solamente para aclarar ese aspecto, el señor Choquehuanca tenía la palabra. Presidenta, señores ministros y ministras, primeramente muy buenas noches. Si el micrófono no sirve, yo hablo fuerte. Estimados compañeros, yo pienso que primero, si queremos pacificar el país, aquí están Naciones Unidas. Si queremos tener voluntad de ambas partes, se tiene que hablar muy claro, señora ministra, señora presidenta. En este momento, si acá el ministro nos informa de que en la Cámara Alta y Baja hay un cuarto intermedio, ¿por qué no hay esa voluntad, señora presidenta, de llamar a sus colegas, decir, estamos en un momento de solucionar el país? Y ese punto que se está tratando, ¿por qué no dejan pasar y pueda llegar aquí a donde estamos en este momento deliberando la pacificación de nuestro país? Si nosotros como dirigentes estamos acá, muchos de nuestros dirigentes que están en distintas provincias están pensando miles de cosas que nosotros aquí voluntariamente, respetuosamente estamos sentados frente a ustedes para solucionar el país, para pacificar. Entonces tiene que haber una voluntad de decir, señores, se va a realizar esto, así como hace rato ha dicho que mañana a las 10 promulgamos. Yo quisiera escucharle de ese misma carácter a la hermana presidenta. Muchas gracias. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera, la observación que hacía el hermano, en el sentido de que le estamos pasando la pelotita allá. No le estamos pasando la pelotita, esa es su responsabilidad. Y lo segundo, lo que decía el hermano Surco cuando dijo que antes, y lo dijo así, antes éramos gobierno, ahora somos oposición. Pero en esta oposición, la Asamblea Legislativa tiene 2/3. Y así como el hermano Surco decía que eran oposición, o como es que ahora son oposición en un Congreso que tienen plena libertad de dictar una ley por 2/3, sin necesidad de consensuarnos, sin necesidad de preguntarnos. ¿Por qué tenemos que decir que le estamos trasladando la pelotita si es responsabilidad, y voy a decirlo en las palabras del hermano Surco, de sus asambleístas, dictar esa ley? No es nuestra responsabilidad. Y por el contrario, lo que está garantizando la señora presidenta y este equipo de ministros es que se va a promulgar esa ley que venga de allá. Si cumple con todos los requerimientos constitucionales, entonces sí se la va a garantizar. Y existe plena voluntad política, como decía el hermano, para que se promulgue esa ley. Estamos de acuerdo en que se promulgue esa ley que ustedes están exigiendo. Nosotros estamos de acuerdo. Es más, hemos leído el texto constitucional, el texto de la ley que se nos hizo llegar en borrador, y creemos que no habría ningún inconveniente en aprobar ese texto. Ahora, ¿por qué se ha empantanado o hay un cuarto intermedio? Eso pues no corresponde a nosotros como ejecutivo, ni es una irresponsabilidad de lanzarle la pelotita a ustedes mismos, porque si están diciendo que nosotros estamos lanzando la pelotita, se la estamos lanzando a ustedes mismos, que son los que tienen 2/3 en el Congreso. Ratifico una vez más, de acuerdo a la información que tenemos del texto que se ha enviado, no tendríamos ningún inconveniente en aprobar esa ley. Entonces no le estamos lanzando la pelotita a nadie, le estamos más bien demostrando la vocación que tenemos de tener la voluntad política, de aprobar, o de mejor dicho, promulgar esa ley. Entonces, ustedes nos pidieron que se dicte una ley, nosotros no podemos dictar la ley, pero nos comprometemos, se compromete la señora Presidenta a promulgarla la ley, que sea una ley constitucional, nada más. ¿Por qué no podemos avanzar en ese sentido? Porque el compañero dijo que si no avanzamos en este punto, no avanzamos en los demás. Sí.
Yo sé que hay la amplia voluntad. ¿Perdón? Yo sé que hay la amplia voluntad Sí, es cierto. de todos. En este momento, solicitarle, para que no quede en dudas, que dos de la Cámara, en este momento, vengan a explicar la ley, porque, compañeros, nosotros tampoco vamos a apoyar a lo que sea impune en una ley. Bien. Aquí, lo que dice la Constitución, los principios fundamentales, el artículo 15, los derechos políticos, el artículo 26, el fuero sindical, el respeto de las organizaciones sindicales. Esas son las garantías. Por eso solicito en este momento, ¿por qué se ha suspendido? ¿Por qué ha sido el aplazamiento de la sesión? Yo no entiendo. ¿Por qué se han tenido que retirar? ¿Por qué? Yo no entiendo. Por eso yo quiero pedirles, está también en la voluntad del Poder Ejecutivo a que también a sus miembros asambleístas a que retomen esa actividad. Y mientras tanto, podemos tal vez avanzar el número 2, pero ese punto queda en suspenso porque es clave en la base de esta negociación. Muchas gracias. Bien, me parece interesante porque esa es una propuesta que dice, a ver, dejemos en suspenso el punto 1, convoquemos, ¿y a quién habría que convocar? Obviamente a los presidentes, ¿no? Senadores y diputados, que son compañeros de ustedes. Entonces que vengan, convoquen los que vengan, por favor, convoquen los que vengan, y mientras tanto pasamos al punto número 2, ¿le parece? O esperamos hasta que vengan para ver si pasamos del punto número 1, porque por ahí no pasamos del punto número 2. Ah, ya, avancemos. Ahí está el hermano Surco, está llamando. ¿Pudo, hermano? Yo ni lo tengo, senadores y diputados. Pasamos mientras tanto al punto 2. ¿Estamos? Ya, 2. Liberación inmediata de los detenidos de las organizaciones sociales a nivel nacional y se retire toda demanda por parte del Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público y el respeto al fuero sindical garantizando la realización de asambleas, cabildos ampliados, congresos y otros. Aquí partimos de lo siguiente. Existe evidentemente comisión de delitos, porte de armas, terrorismo, volaron puentes y ductos, eso es terrorismo, por lo que no se puede liberar a todos los detenidos. Quien califica estos hechos es el Ministerio Público, que no ha sido designado ni elegido por este gobierno. Sí se garantiza el fuero sindical, sin lugar a dudas existe el compromiso de garantizar el fuero sindical, pero el que tiene que determinar quién tiene o no tiene responsabilidad no es el Ejecutivo. Y no se pueden abrir las puertas que en este momento de todas las personas que estén detenidas, porque en este momento, por ejemplo, se volaron, ¿cuánto fue, ingeniero? ¿200 metros? ¿300 metros? 200 metros de un ducto con explosivos. Eso se llama terrorismo. Tumbaron una pasarela, un puente en el Alto, en la avenida 6 de Marzo, con dinamita. Eso se llama terrorismo. El uso de la dinamita está prohibida y está penada por una norma que no la dictó este gobierno. Eso es delito. ¿Están de acuerdo? Hace rato decían, no queremos impunidad. Entonces estamos de acuerdo de que no se debe liberar a todas las personas, ¿no es cierto? Entonces lo que decimos es que el responsable y el que debe hacer eso
es el Ministerio Público. Lo que este gobierno se puede comprometer para dar cumplimiento a este punto del pliego petitorio es que conminará al Ministerio Público, del cual no controla, lamentablemente, y tenemos que ser objetivos, y para hacer un diálogo sincero tenemos que partir sin mentirnos. En el anterior gobierno sí había un control del Ministerio Público, sí había un control. En este gobierno no lo hay, actúa independientemente el Ministerio Público. Quien ordena la aprehensión de alguien no es el Ejecutivo, es el Ministerio Público a la cabeza de quien fue tribuno del Tribunal Constitucional, miembro del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, miembro de Diremar, todos cargos designados por el anterior gobierno. Entonces, no somos nosotros los que hemos encarcelado, como ustedes dicen. No somos nosotros los que hemos perseguido, como ustedes dicen. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha ordenado la aprehensión de alguien? ¿Quién ha puesto a disposición de un juez a un aprehendido? ¿Este gobierno? Este gobierno no ha podido hacer eso. ¿Cuántas veces han escuchado a este ministro quejarse del señor fiscal general del Estado? Porque no actúa con rapidez, con prontitud. Entonces, ¿cómo nos pueden exigir que nosotros demos cumplimiento a este aspecto si no somos nosotros los que hemos aprendido a un solo dirigente sindical, a un solo dirigente en la movilización? Lo que sí podemos hacer, y en eso sí nos comprometemos, es a conminar al Ministerio Público. Porque si ustedes se están quejando de que ha habido abuso y ya se ha detenido a personas, y decía un hermano por ahí, hay hermanos que están en las cárceles ya. ¿Por orden de quién? Del órgano judicial. ¿Controlamos el órgano judicial? ¿Los designamos nosotros a los jueces? Como para decir, nos hicieron caso porque fueron designados por nosotros. ¿Quién designó a los jueces que ordenaron la detención preventiva de esas personas? ¿Tenemos algún control sobre ello? ¿Cómo podemos entonces nosotros comprometernos a la liberación inmediata si no los controlamos ni al Ministerio Público ni a los jueces? Por eso es que decimos que lo que sí podemos hacer es lo que piden aquí, garantizar el fuero sindical. Eso sí lo podemos garantizar. La palabra. Bueno, hermana presidenta, hermanos ministros, hermanos de las organizaciones sociales, a mi parecer, hacer discursos de que este gobierno no ha elegido a las instancias judiciales, creo que no es nada creíble, para el país al menos. Que pues, juntamente con la policía, Resistencia Cochalas, haciendo terrorismo en Cochabamba con nuestros hermanos, hay uno en la cárcel, un detenido. ¿Hay hermanos? Cuando ellos en Santa Cruz han quemado casas de nuestras asambleístas, de nuestros senadores, de nuestros dirigentes, ¿hay un detenido, hermanos? Ahí uno se da cuenta pues que la justicia obviamente se ha volcado al lado de ustedes. Y no solamente esos casos, muchos que han salido ahora de la cárcel, ahora a hacer terrorismo también. Lo estamos viviendo en los Yungas, haciendo cabildos, cesando alcaldías, amenazando a los dirigentes con procesarles penalmente. Ahora tenemos el poder. Realmente lo que hemos vivido los dirigentes están acá, presentes. Nosotros tenemos detenidos dirigentes de COFECAI, de ADEPCOCA, de CONALPROC, que les han inventado una dinamita en una mochila. Ahora están en San Pedro.
Y así debemos tener en cada organización detenidos. Y eso es lo lamentable. Queremos hablar de justicia, de no tapar la impunidad, pero sin embargo lo estamos haciendo. Todo por reclamar nuestros derechos, defender la democracia. Pero creo que ahora lo único que estamos pidiendo es garantía para nuestros dirigentes, para nuestras autoridades. Lo que ustedes pueden hacer, lo han hecho con tal vez gente de ustedes, que les apoyan a ustedes. Pero ahora no se puede hacer, liberarlos a ellos. Se le ha buscado infinidad de acusaciones que son falsas. Usted dirá en este momento, señor ministro, que no mandamos a la fiscalía. Sin embargo, ellos están cumpliendo. Un ejemplo le voy a dar, lo de Adepcoc. Ha habido un saqueo, incluso una periodista metida en ese saqueo en la calle 10. Tengo la grabación original. Ha habido por lo menos un detenido, si juntamente con la policía han hecho el saqueo. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Creo que estamos en un diálogo abierto para decirnos las cosas de frente. Lo único que nosotros queremos que no solamente tenemos unos cuantos detenidos, tenemos varios detenidos a nivel nacional en las movilizaciones y seguimos teniendo detenidos que seguramente lo van a querer juzgar con todo el rigor de la ley porque solamente es del lado campesino de alguna organización social. Nada más, hermanos. A ver, para ordenarnos un poquito, yo he tenido conocimiento y me pasaron una lista de detenidos de ADECAI, de ADECOCA, AFECAI, ADECOCA, de detenidos del año 2004. No, les digo, es decir, sufrieron la persecución también del anterior gobierno. Porque hay una lista de más de 100 personas detenidas de estas instituciones. De las dos instituciones he visto una lista. Y resulta que ahí ustedes, como sus dirigentes, no reclamaron por ello. Yo creo que tenemos que ser coherentes, que quiero decir. A esos hermanos de esas dos instituciones se los ha sometido a un proceso largo. Hay algunos que están desde el 2004, como les digo, desde el 2005, 2006, más de 10 años en proceso. Y sí se aceptó que vayan a un debido proceso, pero ahora vemos que hay cierta intransigencia, que no vayan al debido proceso, que se los libere inmediatamente a estos otros dirigentes del mismo sector. No encontramos y no vemos nosotros ese mismo entusiasmo, no vemos esa misma decisión de defender a los que ahora se han aprendido con los que se aprendieron hace 10 años atrás y están todavía guardando detención más de 10 años. Por eso yo digo, si estamos, como decía, yo comparto, no se trata de discurso, se trata de voluntad política. Si vamos a tener voluntad política, seamos coherentes con lo que pedimos. Entonces, ¿queremos viabilizar? Sí estamos dispuestos a viabilizar con mayor voluntad política que el anterior gobierno con relación a sus mismos dirigentes de las mismas instituciones. Queremos hacer eso, pero queremos hacerlo pues en el marco de la democracia. ¿Puede el Ejecutivo decirle a un juez: señor juez, abra las puertas de la cárcel para que salga porque hemos llegado a un acuerdo de pacificación del país? ¿Y la decisión del juez en qué queda? ¿Debemos ser arbitrarios? ¿Puede la Presidenta ordenarle algo a un juez producto de un pliego petitorio? ¿Es legal eso? Definitivamente no es legal. No podemos hacerlo ilegal, lamentablemente. Quisiéramos, honestamente le digo, si de la voluntad nuestra dependiera, sí, que se abran las cárceles y que salga todo el mundo, si se va a pacificar el país. Pero resulta que, ¿qué hacemos con los 200 metros de ductos que alguien voló? ¿Qué hacemos con el puente que tumbaron? No me digan que eso no es delito.
Entraron a Sencate y incendiaron 3 minibuses. ¿Qué hacemos con eso? Díganme. Es cierto, hay convulsión y que tenemos voluntad para pacificar, pero si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. ¿Y qué mejor demostración que este gobierno va a conminar al Ministerio Público? Dice, se han volcado, dice, a ustedes ahora. Esa es una apreciación bien propia y subjetiva. No hay ningún elemento. O sea, se nos volcaron en 12 días. Se nos volcó el Ministerio Público en 12 días. No. O sea, 13 años trabajó el señor fiscal general del Estado en distintos cargos con el gobierno. 13 años. Y en 12 días se volcó. ¿Eso es lo que me está diciendo? Yo creo que no. La voluntad política de este gobierno es dar viabilidad para que las cosas se hagan bien. Y por eso es que nos comprometemos a realizar la gestión ante el Ministerio de Gobierno y ante el juez, porque tal vez 13 años de gobierno o 13 años de jueces, de actividad judicial en algunos jueces, le marcaron pues la idea también de que si no hacía lo que el gobierno le decía o la fiscalía le decía, le caía un proceso encima, y queremos cambiar esa mentalidad. Queremos cambiar la mentalidad de que el juez ahora decida libremente, que no tenga una presión política. Pero para ello tenemos que utilizar los mecanismos legales. Si ustedes quieren, dentro de esos procesos, les aceptamos que no haya ninguna intervención de nadie del Ejecutivo en esos procesos, como muestra de la voluntad política de viabilizar, y que el juez se sienta libre de darle libertad a quien tenga que darle libertad. Eso sí nos podemos comprometer. Compañero. Aquí, por favor. Muchas gracias. Señores autoridades de transición, realmente cuando escuchamos la forma como nos se quiere explicar, entonces hay una vendetta, hay una venganza. Si en el anterior gobierno se ha detenido, se ha procesado, y ahora también nos toca a nosotros, estamos queriendo entender de esa manera. De ningún modo. Comprendemos nosotros y estamos aceptando en este momento que ustedes son un gobierno de transición. Habrá pues momentos en los que se tenga que buscar, por ejemplo, a los que han quemado los tribunales departamentales, no se dice absolutamente nada. Habrá pues cuando el gobierno instituido legalmente, legítimamente, buscará. Pero en este momento es inaceptable de la forma como están actuando. ¿Quién? Está el ministro de Gobierno, ¿qué dijo? Públicamente vamos a empezar con la cacería. Y ahora la tenemos. Yo soy maestro rural. En este momento tenemos a 2 compañeros dirigentes en el departamento de Oruro, con simplemente el hecho de haber retirado dinero del banco. Nosotros estamos, o por lo menos todo el pueblo boliviano, estamos justamente para poder llegar al fin del año, y nosotros como dirigentes siempre tenemos un pequeño canastón para poder alistar para nuestros compañeros de base. Y nuestros compañeros dirigentes han ido a retirar el dinero, y resulta que en ese momento se hace la persecución, se les encuentra con el dinero, y luego, lo peor, que se tiene que fotografiar a nuestros compañeros por terrorismo. ¿En qué país estamos? Eso ya es intolerable, compañeros. Entonces, los dirigentes no tendríamos que ni siquiera acercarnos a los bancos. No tendríamos que tener ni dinero en el bolsillo para que nos encuentren con dinero y nos digan terroristas. Y nuestros compañeros en este momento están esperando. Son nuestros dirigentes departamentales, 2 dirigentes. Solamente por el hecho de haber retirado el dinero para poder alistar su canastón, en este momento detenidos. Y lo peor, fotografiados como terroristas. Realmente es inadmisible. Estamos hablando de eso. Seguramente habrán otros que se les hayan pescado con la mano en la masa, eso yo desconozco.
Pero creemos que en esto también seamos más coherentes, así como ustedes están pidiendo, y nosotros también pedimos que en este momento de transición hagamos las cosas como deben ser. Así como pasó, no es que ustedes son los que estén inventando un gobierno de transición, sino ya hemos vivido con un gobierno de transición y recordamos perfectamente cuál ha sido su misión y cómo hemos pacificado este país. Entonces, señores autoridades, yo creo que tenemos que rápidamente actuar en este sentido. Gracias. Permiso, presidente, la palabra. Yo quiero contestarle al compañero porque este ministro de Gobierno ha sido muy claro y voy a repetir lo que dije ese día. Yo jamás dije que casaría dirigentes sociales, ni mucho menos. Dije, voy a casar a Juan Ramón Quintana, con nombre y apellido. Ahora, si hay aquí gente que lo defiende, que se levante, que levante la mano. Si hay gente que defiende a Juan Ramón Quintana, que lo diga. Puedo mostrarles la grabación. Lo he dicho y lo repito, y lo sostengo y lo mantengo. Porque ese señor arruinó este país. Ese señor los hundió a ustedes en el proceso de cambio. Ese señor hizo lo que le dio la gana con el país. Ahora, yo no sé si ustedes están dispuestos a defender a ese señor. Para mí, ese señor le hizo mucho daño a este país. Y me referí solo a él. Y pregunten ustedes a sus colegas diputados, a sus colegas senadores que han tenido problemas. Sí, han tenido problemas con la policía. Pero ¿saben por qué han tenido problemas con la policía? Porque la policía ha estado sometida 14 años a ellos. 14 años de maltratos de ministros, 14 años de maltratos de la gente que se ha aprovechado del proceso de cambio. ¿Por qué hay peleas en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué hay divisiones entre la bancada que tienen ustedes? ¿Tenemos la culpa nosotros? ¿Quiénes son los que se han escapado? ¿Por qué se han escapado si no hay ningún juicio? Es bueno tener las cosas claras. Yo he dicho, voy a casar a Juan Ramón Quintana y estoy en ello. Y eso le va a hacer muy bien al país. Y estoy seguro que ustedes lo van a aplaudir. Porque no creo que haya una sola persona en esta sala que se oponga a aquello. Ustedes hablan de persecución, de que el banco... Oigan, a mí me han perseguido 14 años. A mí han ido a mi hotel y me lo han quemado. Han querido asesinar a mi familia. 8 días han estado en un río. Una niña de 2 años, una niña de 8 años. Mi hermana, su marido y su hijo. ¿Les parece correcto eso? ¿Les parece correcto? ¿Esos habrán sido dirigentes sindicales? Yo no creo. ¿Habrá sido alguno de los dirigentes cocaleros? No creo. Esos son narcotraficantes y terroristas. 8 días. Yo no creo que ninguno de ustedes les guste eso. Y yo no quisiera que ninguno de ustedes les pase lo que yo he vivido 8 días. Y no me he puesto a llorar. He seguido trabajando por el país. Vayan a ver los carros blindados del ejército, con tiros de alto calibre. Hay terroristas en el país, y no son ustedes. Es gente del narcotráfico, y tenemos que hablarlo claro. Ustedes no pueden mezclarse con eso. Por eso estoy claro en que no van a defender la impunidad de nadie, porque sí hay gente que está metida totalmente en el narcotráfico y en el terrorismo. Y esa gente no puede ser defendida, ni puede camuflarse dentro de un movimiento social. No puede dañar un movimiento social. Todos ustedes, y muchos de ustedes me conocen, muchos de ustedes hemos hecho varias cosas, hemos trabajado, nos hemos conocido en muchas instancias, y saben cómo soy. Soy un hombre de palabra. Soy un hombre de ley. Soy un hombre que cumple la ley. Jamás he ordenado que encierren a nadie. Jamás. He dicho, cumplan la ley. Hace una semana atrás allanaron la casa del senador Milton Barón.
Llámenlo y pregúntenle quién agarró y lo llamó al fiscal y lo puso en su lugar, le dijo que respete la Constitución. Porque el artículo 151 protege a un senador, protege a un diputado, la violación de su casa, la violación de su carro, o no protege. Surco ha sido senador. Pero sin embargo a mí no me han respetado ese derecho, pero yo no hago vendetta, yo cumplo la ley. Y yo creo que aquí necesitamos todos nosotros una reconciliación. El proyecto de ley que ustedes lo plantean nos parece interesante, pero la llave la tienen ustedes. La presidenta solamente la va a promulgar. Lo único que ha dicho es que no va a llevar adelante ningún tipo de impunidad. Entonces estamos de acuerdo todos. Yo no sé por qué nos hacemos problema. Porque yo no creo, de verdad no creo que haya uno solo de ustedes que proteja a una persona como Juan Ramón Quintana. Entonces, compañeros, yo creo que es importante. Hemos tenido por muchos días, 30.000 personas estarán bloqueando el país, 25.000 personas. Hemos tenido presos a 11 millones de bolivianos. ¿Es correcto? ¿Es correcto que no entre alimentos a una ciudad? ¿Es correcto quitarle los derechos a otras personas? Los derechos, estoy con la palabra, colega Surco, los derechos suyos terminan cuando comienzan los míos. Entonces tenemos que ser respetuosos de la norma. No podemos hacer lo que querramos. Si todos nos respetamos, yo estoy seguro que vamos a avanzar. Estoy seguro que vamos a avanzar. Necesitamos una reconciliación. Todos somos lo mismo. Absolutamente iguales. Entonces, tenemos la mayor gana de avanzar. Entonces, no nos escudemos. Yo he escuchado todos los discursos atacándome a mí. Pero yo no he hablado de dirigentes, ni lo haría jamás. Los respeto muchísimo. Pero si un terrorista y un narcotraficante pueden estar seguros que lo voy a buscar debajo de la tierra. Es mi labor y tengo que cumplir la ley porque eso me manda la ley. Ahora, si ustedes no están de acuerdo en eso, dígamelo. Gracias. A ver, compañero Surco. Compañeros, creo que nos estamos yendo a otros temas. Sí. Pero bueno, cuando hablaba, hermano ministro de la presidencia, ¿qué hay de mis 200 metros? ¿Qué hay de mis pasarelas? Pero yo también les hago una pregunta. ¿Qué hay de nuestros muertos? ¿Qué hay? ¿Cuánta gente ha muerto en estos días? ¿Preferimos la vida o lo material? Ustedes están aquí, compañeros, que nos están escuchando lo que estamos debatiendo. Ustedes en ningún país se permite, ¿prefiero la vida o lo material? Primero la vida. Entonces desde ahí empezaremos. Hemos dicho nosotros, las organizaciones sociales, hay voluntad y hay que ir un trabajo a hacer entender a la base. Porque la base ahorita está, ¿qué quiere decir? Fuera, fuera, fuera. Es lo que está planteando. Hemos dicho nosotros no. Si ya está posicionado, si ya está estructurado, ya tiene su gabinete, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la pacificación. Buscar un diálogo, y eso estamos aquí. Hay la voluntad como dirigentes nacionales de nosotros, hay la predisposición, y si vamos a mirarnos qué fue ayer, ahora qué vamos a hacer hoy, yo lo he dicho bien claro, yo entendí perfectamente. Somos dirigentes, pues, que hoy en día también, hermano, no nos vean que los campesinos no hemos leído. Los campesinos también hemos leído la Constitución Política del Estado, ¿no, compañeros? Entonces no nos vengan a decir, pareciera que los estamos recordando del pasado. Si hoy día hemos dicho, compañeros, nosotros como organizaciones hay la predisposición y la voluntad de pacificar el país, y creo que también estamos en la misma línea con ustedes, y queremos escuchar a la presidenta, que ella diga, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Porque la gente está esperando y también están escuchando los compañeros, vivo directo, nuestros compañeros que están ahorita mirando la tele, nos están llamando los compañeros. Estos dos puntos es importante y quiero decirles con toda sinceridad, nosotros no queremos interponernos lo que ustedes van a gobernar estos meses, hagan lo que hagan. Nosotros vamos a ir pues a las urnas que vienen las elecciones nacionales, quien gane, pero solo estamos pidiendo en estos meses que van a estar en transición, que haya la pacificación. Y con estos puntos, no le estamos pidiendo pues cosas que no está escrito. Solo estamos esperando la predisposición.
y quiero aclarar y quiero decirlo público. Un dirigente vino aquí a la ciudad de La Paz a tramitar porque no tenía su cédula de identidad. Porque sabemos que aquí tiene que tramitar al CEGIP. Yo les cuento, compañeros, no voy a mentir. Llegó, como los policías nos ven a los yungueñitos, que estamos aquí siempre, caras amarillos aquí en la ciudad de La Paz. No, este es dirigente. Lo agasaron, ¿y qué le dijeron? Usted ha venido ha venido a convulsionar, a incitar. Hay que ser sincero, ahorita están introduciendo hasta dinamitas para decir, sí, vos estabas agasando dinamita, ¿o no, compañeros? Están inculpando. Ese es el miedo de la gente. Que digan la verdad. ¿O hasta cuándo pues nos van a seguir inculpando? Nosotros estamos pues dispuestos, la gente ha dicho basta. Ha entendido y está comprendiendo, ahorita nos están viendo. Pero que la forma que están hablando, compañeros, no vamos a avanzar así, porque tenemos que tener predisposición. Nosotros hemos dicho basta. Tienen que levantarse, basta de esos muertos, basta de estar bloqueándonos entre nosotros. Hay gente que necesita, que ya han dicho, que trabajar. Hay necesita gente, familias, que necesitan trabajar porque día a día viven de su trabajo. Entonces, compañeros ministros, yo quisiera pedirles con toda sinceridad que haya predisposición y voluntad. Obviamente tienen razón en la forma que explican. Pero ustedes ya han aclarado quiénes son los culpables. No somos nosotros. Si es el culpable, pues que pague. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, ¿o no, compañeros? No estamos viniendo aquí a encubrir a nadie. Y tampoco estamos diciendo que haya impunidad. Estamos plenamente de acuerdo como organizaciones. Pero hablando de estos dos puntos, hay compañeros que ahorita están detenidos indebidamente, compañero ministro, solo por reclamar, y les han puesto, y les han dicho, incluso si hablas, te vamos a matar. Entonces creo que estamos viviendo un momento duro. Yo quiero pedir a la policía, que también son nuestros hermanos, son nuestros amigos, son nuestras familias, algunos. Hay mucha gente, familia pues de apellido Quispe, Mamani. Entonces, hermano ministro, yo quisiera pedirlo con todo respeto. Cuando hablo a mí un poco me siento triste. ¿Qué hay de mis 200 metros de mi material? ¿Qué hay del terrorismo? Entonces, ¿qué hay de las vidas? Entonces, prácticamente, aquí, hermano, hemos venido con toda la predisposición y con los 1000 respetos, hermano, que cada uno se merece como autoridades, ustedes, hermano. Nosotros queremos viabilizar por lo menos estos dos puntos para irnos tranquilo y a la base hacer entender. Porque nos va a costar hacer entender a las bases, ¿o no, compañeros? Ahorita también, compañeros, estamos corriendo un riesgo. Estamos afrontando, porque somos dirigentes de nuestras organizaciones de base. Y algunos ya nos dirán que están traicionando, que se han vendido. No, compañeros, estamos buscando más bien la pacificación del país. Entonces, eso quiero pedir nada más, hermano ministro. Aquí la palabra, por favor, señor ministro. Hermano Surco había pedido antes, ¿quién la pidió después? A ver, compañero ministro, ministro de Gobierno, con todo respeto, no nos enojemos, tampoco no nos exaltemos, seamos realistas. Así. Hay veces la razón manda, pero yo le digo, señor ministro de Gobierno, está en sus manos ahorita. ¿Por qué le digo? Usted hace la demanda a todos los dirigentes y autoridades. Y tranquilamente como Ministerio de Gobierno y Viceministerio del Régimen Interior puede retirar la demanda. Aquí no busquemos el pretexto y argumento de narcotráfico, de terror. Ese es otro tema. Eso, terrorismo, narcotráfico, está pues, eso no podemos vulnerar los derechos. ¿Ya? Estamos hablando de nuestros compañeros que precisamente estaban en movilizaciones, en manifestaciones, que justamente la Constitución Política del Estado es claro, en su artículo 51 tenemos todos los derechos de los principios sindicales, de organizarnos, de realizar protesta. Entonces creo, no buscaremos
pretextos, argumentos. Tema de narcotráfico, terrorismo, ya, ahí está el Estado para intervenir eso. Ya. Estamos hablando de nuestros hermanos que prácticamente han sido detenidos ilegalmente. Esto se hace, yo me recuerdo mucho, cuando era chango chico. En las dictaduras de García Mesa, dictaduras de General Hugo Banzer Suárez y Natuch Buch. Y lo mismo se estaba aplicando en estos días. Había una lista de dirigentes, había una lista de alcaldes, había una lista de diputados y senadores para apresar. Y justamente ha corrido en redes sociales. Es de conocimiento público nacional. Eso no vamos a ocultar de ninguna manera. Pero, señor ministro de Gobierno, en este momento prácticamente esto lo puede hacer. Porque aquellos compañeros humildes que han venido, sector de Caranavi, de los Yungas, del interior del país, de Potosí, de la ciudad del Alto, de las 20 provincias, han venido con su mochilita, su ropita de diario, hay que lo pongan su dinamita, le pongan dinero. Pues muchos compañeros ya ni siquiera podían hablar en contra de este gobierno. Hablar de golpe de Estado ya era delito. Ya no había libertad de expresión. Eso ya decían sedición. Aquel que andaba, hacía sonar su petardo, terrorismo. Son esas cosas. Ahorita, señor Arturo Murillo, por favor, y aquí ministros de la presidencia, está en la voluntad aquí del señor ministro de Gobierno, ministro de la Presidencia, señores ministros de Defensa. Vamos a hablar el punto posteriormente de este tema. Por eso, repito, aquí hay la voluntad para poder liberar a todos nuestros detenidos, porque si no, nosotros vamos a ser los traidores de nuestras organizaciones y no vamos a saber qué decir. Porque ¿qué han dicho? Ayer justamente venimos, han dicho que nosotros hemos sido comprados por el gobierno. Solamente hemos venido a pedir garantías para que lleguen nuestros dirigentes. Y por lo tanto, señor ministro de Gobierno Arturo, con todo respeto, yo le pido, está en sus manos, la demanda lo inicia usted. ¿Ya? Y el Ministerio Público lo ejecuta. Claro ejemplo de nuestro compañero Gerardo García, por uso indebido de bienes del Estado, por robo agravado, por sedición, por terrorismo. ¿Dónde? Entonces, creo que aquí tiene que haber esa plena voluntad y disponibilidad para poder pacificar el país. Nada más, compañero ministro. Bien, a ver, avanzaremos en dos sentidos. En dos sentidos. Primero hay que aclarar algo aquí, y el ministro de Gobierno ha dicho claramente, no hay ni una denuncia en contra de un dirigente sindical. Hay denuncias contra personas que están acusadas de delitos por parte del Ministerio Público. Primer elemento. Segundo elemento, dice, ahí está el caso del hermano Gerardo García. Se lo encontró en un vehículo oficial y sin placa, y él no es funcionario oficial. ¿Es correcto eso? ¿Es legal? No, es un vehículo oficial del Estado. Una cosa es incautado, el vehículo incautado no es del Estado. El vehículo es de un particular que se lo han incautado y que se lo entregan y ahí hay un acta. Pero el que es del Estado no lo puede manejar alguien que no sea un funcionario. Entonces ya hay irregularidades, que yo estoy de acuerdo, se deben investigar. Pero ya hay indicios ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que hay situaciones concretas y estamos hablando aquí de una generalidad. Porque cuando ustedes piden la liberación inmediata de los detenidos, hablan de una generalidad. ¿Y eso qué significa? ¿Se escucharon cartuchos de dinamita en los últimos días aquí en La Paz, sí o no?
Sí, ¿no? Sin lugar a duda. ¿Es delito el uso de esos cartuchos de dinamita? ¿Sí o no? No, es delito. No deben utilizarse cartuchos de dinamita. Hay una ley expresa que prohíbe y señala como delito. Entonces dicen ustedes, no, los han acusado, les han puesto una dinamita en su mochila. Para eso, ¿saben qué? No podemos generalizar y decir sencillamente salgan todos a efecto, y además con un elemento. Si este gobierno ordena la salida de todos los detenidos que están preventivamente en algún centro penitenciario, va a cometer un delito que se llama resoluciones contrarias a la ley. ¿Puede este gobierno ir por encima de una orden judicial por mucha voluntad política que tenga? Dígame, ¿puede? No puede. Lo primero que va a hacer el juez va a decir, ¿quién es la presidenta para mandarme a mí? Yo respondo a otro órgano, ella es un órgano, el órgano ejecutivo, yo soy otro órgano, soy el órgano judicial. Y se resulta que si ella hace caso a la presidente, va a estar incumpliendo sus deberes, porque ella no está a la autoridad. El artículo 1 o 2 del Código de Procedimiento Penal establece que los jueces deben denunciar todo tipo de intromisión. ¿Y qué significa que la presidenta le ordene la libertad de todos los detenidos o sus dirigentes? Que está dictando, está haciendo una intromisión, se está entrometiendo en otro órgano, y eso es delito. O sea, ¿ustedes nos están instigando a que cometamos delito? ¿Eso me están diciendo? Por eso es la posición del gobierno más clara: viabilizar, gestionar, conminar a quienes deben hacer las cosas bien, porque lo que ustedes están diciendo y están denunciando en realidad es que los fiscales y los jueces cometieron abusos. Si ustedes están denunciando eso, entonces nosotros estamos en la obligación como ejecutivo de hacer las gestiones, conminar a quien sea para que actúe bien, y eso es lo que nos estamos comprometiendo. Primero había pedido el hermano Guarachi. Bien, a ver, compañero Justiniano, a los ministros, hablamos de voluntad política, pero no mostramos ni una señal de poder asumir esa responsabilidad política, porque si esto no fuera un conflicto político, estuvieran siendo por la vía jurídica y otros mecanismos. La solución es política, por eso es que se plantea que tiene que haber voluntad política, y creo la primera señal hemos dado acá a los dirigentes. No hemos venido a carearnos su gobierno. ¿Acaso ustedes también no son nuestro gobierno? ¿Acaso el pueblo democrático no ha asistido a las urnas para elegir a su candidato, senador, diputado, ya sea del oficialismo o de la oposición? Ahora, si bien se ha nominado a autoridades, ¿acaso se ha nominado a dedo? ¿Acaso no ha pasado por la propia Asamblea Plurinacional, que también ha sido elegido democráticamente por el pueblo, por el soberano? ¿Qué pasa? A ver, entraremos en función a una realidad de la coyuntura actual. Y nosotros les pedimos eso, porque se tiene que dar una solución política. Creo que en ese marco del respeto avanzaremos, entendemos, de acuerdo a las respuestas que nos han dado en el primer punto y en el segundo punto, nosotros no vamos a defender a quienes hayan cometido delito. Y eso creo que está bien expresado por todos los sectores, pero al mismo tiempo expresamos esa garantía, porque así se ha sentido en el pueblo. Porque se traerá más allá de dónde ha venido, cómo ha venido, con los primeros conflictos de los comités cívicos, la quema de banderas, ¿han sancionado? Porque eso también está penado por ley, quemar la propia huipala, por constitución, está penado con un delito penal. Entonces vamos a entrar a tocar estas cosas. Yo creo que más bien buscaremos la verdadera solución política, con esa voluntad política que verdaderamente también seguramente existe de parte de ustedes, pero den una señal por lo menos de poder avanzar en estas demandas que tenemos. Son dos puntos estratégicos tal vez que se ha planteado. El resto vamos a avanzar, entiendo yo. Pero tampoco nosotros podemos quedar, como decía el compañero Gensi,
simplemente en compromisos, ni siquiera nos plantean de por lo menos hacer un previo acuerdo mientras dure o la propia asamblea se comprometa. Ahora, en este segundo punto específico, tampoco vamos a defender a quienes se les ha encontrado, como dice, con manos en la masa. Será pues seguramente las autoridades quienes juzguen y den seguramente el veredicto final. Pero hay gente inocente que ha sido detenida. Ese es el reclamo de los dirigentes nacionales y departamentales. Hay jóvenes de 16 años. Eso es lo que nos preocupa, son menores de edad. Entonces pondremos esa voluntad política verdadera, sincero, honesta, franco de cara al pueblo, porque el pueblo está esperando eso. No entrar a que su gobierno, para mí es mi gobierno, porque está en transición hasta el 22 de enero. Oficialistas y opositores es nuestro gobierno. Tenemos diferencias políticas, partidarias, entendemos, pero hemos dicho, si hay voluntad política, moros y cristianos, el día de hoy estamos buscando la pacificación, no para entrar en ese careo. Entonces creemos que todo lo que se ha hecho hasta el momento ha sido también intuición de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Existen divergencias? Existe. Pero es momento de pulir estas cosas y poder sacar adelante estos puntos que son importantes seguramente para avanzar y consolidar esa pacificación. Así como ustedes tienen responsabilidad hoy en esta coyuntura de transición de gobierno, nosotros también igual tenemos la responsabilidad frente a las bases que manejamos. Están aquí ejecutivos nacionales, departamentales, regionales, con esa disponibilidad de poder solucionar y brindar de cara al pueblo un informe y un acuerdo satisfactorio para la pacificación de nuestro país. Entonces, yo les pido, compañeros ministros de Estado, daremos la primera señal de poder de alguna manera empezar a tratar estos puntos con esa voluntad política que ustedes mismos lo han manifestado. Porque el tema, compañeros, no es jurídico, si no hubiéramos optado a otros mecanismos o nos hubiéramos nosotros aferrado, sigue a los conflictos que por Constitución también tenemos ese derecho de seguir bloqueando marchas de protesta y tantas cosas. Pero creo que estamos nosotros con esa verdadera voluntad política de poder solucionar este conflicto acá, en este palacio quemado, sentados frente a ustedes. Nos vamos a decir, hemos dicho las cosas de frente y no nos tenemos que molestar, no nos tenemos que resentir. Creo que eso es siempre, compañeros, el escenario de discusión, de debate. Nos podemos autocriticar, pero creemos que hay madurez política, hay madurez sindical para poder asumir esta responsabilidad. Voy a dar la palabra al compañero Boris para que pueda complementar algunos hechos también técnicos para buscar la solución a este punto, particularmente de la liberación de los detenidos. De forma breve, señores ministros, compañeros, en principio, esta voluntad política pasa por analizar que hemos vivido unas semanas de tragedia, de conflicto, unos y otros. Cuando cerraban Santa Cruz y no dejaban andar a la gente, a las señoras y a otros que querían vender y les prohibían el derecho a la libre locomoción, a la venta de sus productos, a la alimentación y a la subsistencia, nadie dijo nada. Cuando en Potosí han parado más de 40 días, tampoco les han dicho nada, porque ha habido una voluntad seguramente de su comité cívico. Pero cuando los dirigentes y las organizaciones también orgánicamente deciden, no porque ellos deciden, sino las bases determinan una acción, ahí se les instiga de terrorismo, de sedición, de traición, y eso no es correcto. En el tema de los delitos, para que se cometa un delito, debe haber 3 elementos: la acción, la tipicidad y la antijuricidad. La acción tiene que llevarte al dolo. Alguien que quiera cometer un delito tiene que haber planificado ese delito. Y en un tema de una marcha o un conflicto, todos los compañeros obedecen a una línea porque así se ha aprobado, pero no van a cometer delitos. Si ustedes han encontrado a alguien que ha volado ese ducto, por ejemplo, de gas, tienen los responsables, seguramente han debido sacar fotos, debe haber filmaciones, y a esa persona con los elementos, inclusive a esa persona se le tiene que dar la garantía
de su derecho a la defensa y un debido proceso. No se le puede decir delincuente hasta que no se le demuestre lo contrario. Pero a todos los demás que agarran en las calles y que la policía está deteniendo a diestra y siniestra, está bien. En un momento puede hacer la policía un arresto, pero tiene que durar 8 horas. Y si ha cometido y tiene algunos elementos, tiene que pasar ante el fiscal y en 12, 24 horas tendrá que pasar al juez o si no liberarlo. Y para ver si son delincuentes tienen que tener pues también su rehab o ver sus antecedentes penales. Pero todo eso no se está haciendo. Se está violando el derecho de las personas. Se les está deteniendo. Puede ser que por el conflicto haya sucedido eso, pero hoy día estamos reunidos en una mesa de diálogo, donde queremos que no se juzgue a los anteriores, tampoco se juzgue a los actuales y se les libere a los que están detenidos sin culpa o que han sido movidos por una instrucción orgánica. Y si ustedes han encontrado, porque los que denuncian son ustedes como gobierno, y esas denuncias ya no deben seguir, eso es lo que estamos pidiendo. Obviamente el Ministerio Público debe actuar de oficio, pero de oficio también debería estar investigando a los policías, a los militares que han disparado, que han matado a los hermanos, pero no sabemos qué se hace por ese lado, pero por el otro lado hay muchos detenidos. Ahora en esta solución política, que ustedes van a entender, porque nosotros hemos planteado una propuesta y ustedes tienen que dar la solución, queremos que se pare esa persecución. Hay gente que se está prestando simplemente por una foto, porque estás parado al lado de alguien que está agarrando una dinamita o algo, ya te están diciendo con círculos, este es el delincuente, este está dinamitando, este está haciendo, y se están prestando y se están equivocando a ese error y están deteniendo a personas. Ustedes han dicho, no hay persecución a dirigentes, eso tienen que garantizar, ya no tiene que haber denuncias y si son dirigentes tienen que ser soltados, porque un delincuente común que ha actuado tiene que tener antecedentes y esos con antecedentes serán juzgados bajo la vía jurídica y legal. Entonces, ministros, necesitamos una solución a este problema de una vez y la voluntad política está en ustedes. Para eso es esto, resolver de una vez este problema, pasar este punto y los demás puntos ya son solucionables. Nada más, compañeros. Yo planteo la siguiente solución sobre la base de lo que decía el hermano Guarachi. El hermano Guarachi dijo algo, un segundo, y después el hermano Guarachi decía, seguramente deben haber algunos detenidos que han cometido actos ilícitos. Y decía el hermano Boris, ¿no? Seguramente hay abusos contra dirigentes que no han cometido nada. Vamos a partir de eso. ¿Cómo determinamos quién es quién? Para liberarlo, ¿cómo determinamos? A ver. Perfecto. Entonces, nos sentaremos en una comisión integrada por el ministro de Justicia, por ustedes y por la Fiscalía, para que elaboremos a ver quiénes son dirigentes, quiénes tienen fuero sindical y los que no tengan, es decir, los que no tengan cargo, los que no tengan indicios y que estén detenidos, entonces se solicite por parte del Ministerio Público ante el juez lo que se denomina un criterio de oportunidad o por último un sobreseimiento, pero eso se tiene que hacer por la vía legal. Yo les propongo, como parte de la voluntad política, armonizando lo que dice el hermano Guarachi, lo que dice el hermano Surco, aquí están las listas, obviamente, eso hay que hacerlo. Les propongo que conformemos una comisión integrada por los 3 sectores, el gobierno, ustedes y el Ministerio Público, de modo tal que podamos avanzar y si determinamos este es un dirigente sindical, tiene fuero, está detenido ilegalmente, entonces hay que hacer un procedimiento legal para darle la libertad inmediata. Pero tenemos esta otra persona detenida el mismo día, estaba con posesión de dinamita, qué sé yo, cometió delito, obviamente no van a, ustedes han dicho claramente, ¿no es cierto? No vamos a respaldar la impunidad. ¿Les parece si avanzamos en ese sentido? Para demostrar la voluntad política de llegar a la paz del país.
Allá, damos la palabra allá que me la pidió antes y después aquí el hermano. Primero allá, por favor. Compañero. Primero allá, por favor. Desde ese rato estoy pidiendo la palabra. ¿Desde cuándo igual estoy pidiendo la palabra, compañero ministro? Ya, bueno, hermano, seamos un poco más tolerantes con el hermano que ha pedido la palabra hace rato. Bien, compañero ministro, compañeros de la Central Obrera y todos los compañeros asistentes. Preocupa toda esta situación. Señor ministro, a usted de la presidencia, no nos puede venir a decir acá usted que no puede hacerlo esta situación. Esto es político y político se tiene que solucionar. Lamentablemente estamos así, compañero ministro. Lamentablemente estamos así. Entonces, si es que no queríamos solucionar políticamente, deberíamos de irnos a la policía, a los fiscales o a los magistrados y no sé cuántos más, y solucionar con ellos este problema, con nuestros abogados cada uno. Y ya, y seguíamos así como estamos, con bloqueos por todo lado. Lo que queremos es esa situación, esos dos puntos solucionar. ¿Hay voluntad política de ustedes? Entonces trabajemos y díganos cómo tenemos que hacer, pero no nos diga que tenemos que ir, que no tienen nada que ver ustedes y que nosotros hemos puesto fiscales, hemos puesto senadores, diputados, etcétera. Solucionemos el problema. Nosotros como Fabriles estamos afectados en todas las carreteras, no podemos sacar nuestro producto a vender, no tenemos sueldo. Fíjese, hay una empresa cementera que no puede sacar un cemento sin sueldo. Y si no vamos a tener voluntad política, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Los transportistas internacional se quejan porque no pueden llevar. Entonces, compañeros, yo creo que hay que trabajar políticamente. Seguramente lo que han traído los compañeros diputados, senadores, esta ley, debe haber algo bueno, debe haber. Y debe haber, seguro, nosotros también no vamos a defender a aquellos malos dirigentes, ministro, jamás lo hemos de hacer. Entonces, ahí debe haber previsto en esa ley, entonces que también hay que darle lugar y que lean esa ley para que podamos ver de una vez. Lo otro que decía, ya me ganó aquí los compañeros, que cada dirigente tiene su lista pues de sus afiliados, quiénes y quiénes no están arrestados y el por qué. Entonces, ya me adelantó, como le digo, ministro, hagamos la comisión y veamos quiénes son para salvarlos. Pero de una vez actuemos. Estamos, creo que jugando aquí al cansancio también, de una vez. Entonces hay que agilizar para que podamos salvar Bolivia. Mire cómo estamos, da pena. Hay un pueblo que le han puesto una dinamita y no hay agua. Entonces, eso tampoco no se está fijando el señor ministro de gobierno. Es en Parotani, ¿por qué también no interceden por allá? Basta ya, compañeros, ¿verdad? Da impotencia de verdad. Y nosotros, compañeros, les pido por favor a todos los dirigentes, basta de hablar de historia, compañeros, más que todo a usted le pido. La historia nos va a llevar a cansarnos, al último no vamos a hacer nada. Entremos a los puntos que hemos traído en el pliego y de una vez terminemos, compañeros. Solamente por el momento eso, compañeros. Un favor para que concluyamos el debate en este punto. El hermano de allá, la hermana, y con eso terminamos y le damos lugar al hermano senador para que nos explique. Y primero el hermano allá, y le voy a pedir, hermano, que seamos lo más breves, no queremos coartarle el derecho a la expresión, pero mientras más al punto vamos a avanzar. Micrófono. De mano en mano, páselo para allá. Eso. ¿Vio? Más fácil que alguien corra. Mire, y creo que para mí no hay esa voluntad, hermanos ministros. Somos bolivianos. Se ha pasado en nuestro gobierno. Somos conscientes. Es que aquí hay pues una imposición, hay que reconocer nomás. Hay que reconocer nomás. O sea, nos quieren imponer esto era de gobierno. No es así. Nosotros como organizaciones hemos venido a dar solución. A eso hemos venido. Esa solución es que tiene que haber esa voluntad de ambas partes. Cuando hay esa voluntad, lo vamos a hacer. ¿Por qué les digo? Cuando ustedes asumen ser gobierno, desde ese momento tenemos varios detenidos. Pero cuando ustedes han conspirado a través de los comités cívicos,
¿cuántos detenidos hay? Ni uno. En Potosí lo han quemado. Las instituciones. Hasta mi casa lo han quemado. ¿Hay un detenido? No hay ningún detenido. Lo han tomado la Confederación Única, Trabajadores Campesinos de Bolivia, a dinamitazos. ¿Hay un detenido? Para esos no es delito utilizar la dinamita, y para los otros compañeros es delito. Hay cosas pues incoherentes. Por eso nosotros reclamamos. Tampoco estamos viniendo a defender. Hay algunos ministros, con seguridad en ustedes también va a ocurrir eso. Hay algunos ministros, lo han hecho caer al presidente Evo Morales. Igual lo van a hacer en su gobierno de ustedes. No son todos iguales. No estamos viniendo a defender a los exministros. Se lo han encontrado alguna culpa, alguna cosa que ha hecho. Cuando estaba en el gobierno, métanle pues, nosotros no hemos venido a defender a eso. Nunca vamos a defender. No somos de eso. No hemos venido a defender a los terroristas. Para eso hay la ley, háganlo. Lo que nosotros hemos venido, que hay detenidos de nuestros compañeros que han ido a la marcha, que estaban en bloqueo de las carreteras, sin motivo están detenidos. Claro que sí, tenemos la lista. Pienso que puede ser conformar una comisión inmediatamente, pero eso no tiene que ser de aquí a 2 o 3 días, ni aquí a una semana, sino inmediatamente liberar a esos compañeros. Sé que sabemos, esa instrucción ha sido del gobierno de ustedes lo han dicho, háganlo esto. La policía lo ha hecho, hay detenidos. Yo diría que esa es subsanar una solución a esta. Veremos, como había un planteamiento de que conformaremos una comisión de acuerdo. Perfecto. Vamos a presentar la lista, pero inmediatamente. No podemos permitir que nuestros compañeros que estén detenidos. Lo que sí vamos a decir, siempre donde sea, vamos a decirlo. De las manifestaciones que hemos hecho, sí hemos hecho manifestaciones. Tenemos varios detenidos, pero de parte de ustedes, cuando le queman las casas, cuando le queman las instituciones, tiran con dinamitas, ¿hay algún detenido? No hay nadie, no hay nadie. Eso es el rabia, el enojo, y finalmente que nosotros reaccionamos. Entonces yo diría que esa parte vayamos a concretizar, comprométanse y firmemos un documento, formar una comisión de acuerdo. Nosotros no estamos desconformes, estamos de acuerdo y vamos a presentar la lista. Sabemos de dónde son nuestros compañeros. Y apaciguaremos ese enojo porque lo que queremos en realidad es apaciguar el enojo. Lo que no queremos es que estemos enojados. Así como le decían que el ministro Murillo a veces habla con enojo y le decían no nos enojaremos, también les digo que apasionaremos todos el enojo. No vamos a pacificar el país sin ese enojo. Le damos la palabra a la última aquí, estamos ya en lo mismo ya. Estamos de acuerdo en que vamos a conformar una comisión porque hay voluntad política para liberar ya a las personas que no tengan absolutamente nada que ver y que estén injustamente detenidas. Hermana. Bueno, señor ministro, señores ministros, hermanos dirigentes, yo todo lo que ustedes nos están contando la historia, no nosotros. Nosotros hemos venido a resolver hoy el problema político actual. Pero ustedes nos están contando la historia, quienes están presos desde qué año, están diciendo 2000 tantos, y nosotros hemos venido con hoy los presos están detenidos sobre eso. Eso quiero decir, mi señor ministro de gobierno y otros ministros correspondientes. Y es que hoy en día, en 12 días de gobierno de transición, ¿y cuántos detenidos, cuántos heridos, cuántos muertos, cuántas mujeres pateadas? Y eso es lo que quiero decir, señores ministros, hoy en día, y esta dirigente de la COP, dirigente del Pacto de Unidad, hemos venido con una voluntad, con dolor, para dialogar y para decidir hoy, para pacificar esa dolencia, ese dolor que hoy existe en el país. Por supuesto, muchos hermanos hoy en día no están de acuerdo con este diálogo, están bien dolidas. Por eso hoy en día, señor ministro, decir, si hay esa voluntad política, ustedes nos están contando su historia, cuántos detenidos hay. Por supuesto, habrán detenidos de cuántos años, y eso la historia sabrá, la justicia, y por qué están detenidos.
Pero hoy venimos, doy lo que están detenidos, hoy muertos, hay heridos, hay desaparecidos, hay mujeres, he dicho, que son tan pateadas, humilladas, baleadas. Y por eso queremos hacer está en sus manos de ustedes, señores ministros, la señora presidenta, para resolver el país. Si no, nosotros hayamos tenido, como decía alguien, hayamos estado detrás de alguien para resolver los problemas. Hoy están presos, hoy están detenidos, hoy están muertos, hoy están heridos. Eso, señores ministros, hoy día, si ustedes tengan esa voluntad, como hoy estamos proponiendo, en segundo punto, tiene que haber esa decisión, tomar decisión política hoy para pacificar el país. Y eso es lo que queremos. Y nosotros hemos traído, por eso estamos sentados acá frente a ustedes para resolver este problema actual. Nosotros no queremos historia que ustedes han mencionado, nosotros no hemos comentado la historia. Hemos dicho esto, resolvemos hoy. Hoy resolvemos, por supuesto, usted nos está contando la historia legalidad, la historia técnica, la historia, quiénes están agarrados. Nosotros no queremos eso. Hoy, actual, ¿cuántos detenidos tenemos? Son 1000 detenidos por todo lado. 1000. Más de 1000 capaz, yo diría. Más de 1000. No, no hay más de 1000. Se lo aseguro que no hay ni 1000. De verdad le digo. Bueno, pero ya bueno, no importa, hermano ministro, lo que sean. Señor ministro, si no comprende lo que nosotros expresamos, si nosotros nos expresamos lo que sentimos, lo que hoy estamos viviendo, si usted no comprende, bueno, pues eso a veces a nosotros no nos creen, nos humillan de esa forma que hoy nos está respondiendo. A veces eso, señor ministro, hoy lo que queremos es pacificar, dialogar, salir responsabilidad, hoy día cumplir como dirigentes nacionales y como gobierno de transición como ustedes. Y eso es lo que queremos hoy día, que solamente eso quería proponer para tomar de una vez esta decisión buena política ante ustedes como gobierno de transición. Bien. Yo creo que no vamos a terminar nunca. Que la decisión sea del ente matriz como lo han decidido. Seguimos dando la palabra, no terminamos nunca. Hermano, por favor, como ciudadanía, todos los bolivianos están esperando la paz. Por favor, arreglaremos ahora. Yo quisiera que los detenidos sean liberados por única vez. Esta vez si hacen algo, ya enciérrenlos. Ahora la policía ha sido quemada. Por esta vez hágase cargo el gobierno. Por favor, hermanos, todo Bolivia está al tanto de esta reunión. Ya, muchas gracias, hermano. A ver, un sector que no ha intervenido en ningún momento. Todos los sectores han intervenido. Hay un sector que no ha intervenido, pide la palabra. Han intervenido todos los sectores. Ustedes no, pero son un sector. La COP y el pacto. Compañeros, quisiera pedirles mucho respeto. Esta reunión ha sido plenamente solicitada a la Central de Boliviana y el pacto de unidad. Si hay otras organizaciones, por favor, con las 1000 disculpas. Tenemos que ser orgánicos para que mañana nos digan, nos han dividido. No queremos tampoco. Acá las cabezas de las confederaciones. Y es por eso que el pueblo boliviano está escuchando el mismo tiempo y está esperando la reunión que vamos a hacer. Perfecto, gracias. Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacer alguna aclaración en nombre de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Conferencia Episcopal, que me han permitido decir un par de palabras sobre ese tema. Como ustedes saben, la facilitación de Naciones Unidas, de la Conferencia Episcopal y de la Unión Europea han estado durante los últimos 7, 8 días conversando con la autoridad ejecutiva, conversando con el MAS, precisamente sobre estos temas. Y hemos hecho, Monseñor, el presidente de la Conferencia Episcopal en particular, ha trabajado día y noche para tratar de lograr un acuerdo sobre 2 temas. El tema de la ley electoral, sobre la cual se avanzó muchísimo, yo creo que se anunció que ya se aprobó, y al mismo tiempo sobre el tema de las leyes de garantías.
porque obviamente había un interés en que el tema electoral y el tema de la pacificación avanzaran en forma simultánea. Este esfuerzo de la facilitación llevó a una serie de puntos de acuerdo. No todos los puntos estaban acordados, pero un buen número de puntos están acordados. Y además, un buen número de estos puntos están reflejados en el pliego de ustedes. Y es precisamente por eso que, en vez de seguir hablando del tema, ¿por qué no vemos un poquito qué avances ya han existido como resultado de la facilitación, del trabajo de la facilitación entre el Ejecutivo de Transición y el MAS? Este esfuerzo estaba encaminado a un proyecto de ley sobre el cual había muchas diferencias, y ustedes se recuerdan que en la tarde de hoy se presentó un proyecto que generó mucho desconcierto, mucha insatisfacción, por la percepción, precisamente por la percepción que se trataba de una especie de impunidad, de una amnistía. A partir de esto, la facilitación se esforzó para presentar un texto de ley que refleje tanto los consensos a los cuales se llegó sobre el tema de las leyes de garantías, como las preocupaciones que se expresaron públicamente de evitar una especie de amnistía que faltara a la necesidad de respetar fundamentalmente el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, me parece que como facilitación yo no puedo no compartir con ustedes el trabajo que hemos hecho y a qué tipo de entendimiento pensamos que se puede llegar. Entonces, si tengo el permiso del Ejecutivo, yo quisiera dar lectura de estos puntos para saber si efectivamente lo que nosotros pensábamos reflejaba las visiones, los puntos de convergencia de todos, también encuentran el acuerdo, por lo menos en su mayoría, de ustedes. ¿Sí? Tiene la palabra el hermano. Ahí hay uno. Muy buenas noches. Sé que está transmitiéndose en vivo por lo menos Bolivia TV. Hemos estado nosotros también haciendo seguimiento. Saludar a los ministros, saludar obviamente a todas las dirigentes del Pacto Unidad, a nuestro ejecutivo de la Central Obrera. Estoy haciendo uso de la palabra con la venia de nuestra presidenta de la Cámara de Senadores. También saludar a la comunidad internacional y a la conferencia episcopal. Ministro, creo que lo primero que debiéramos hacer es primero honrar la verdad ante todo, ante el pueblo boliviano, sobre el trabajo, el seguimiento que hemos venido realizando, y obviamente también vamos a apelar a que esto puedan certificar en todo caso la comunidad internacional y la conferencia episcopal. Como ya he indicado, hemos trabajado y hemos hecho un compromiso de trabajar en dos leyes básicamente que obviamente creemos que en materia estrictamente normativa va a pacificar el país. Uno está referido a la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales, y obviamente a garantizar a la brevedad posible las elecciones generales para la elección del nuevo presidente o vicepresidenta o vicepresidente. Parecía una misión imposible, por todas las diferencias políticas que se había visto en los últimos años. Pero creo que es digno reconocer que el día de hoy, obviamente con toda la discusión de los días precedentes, el día de hoy en la Cámara de Senadores se ha aprobado por unanimidad absolutamente todos los artículos que garantizan la elección de vocales y garantiza la elección general. Hemos conocido también que hace más o menos una hora y media atrás también ha sido aprobado por unanimidad este proyecto de ley en diputados, por tanto está sancionado. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha cumplido con este objetivo de garantizar elecciones. Y obviamente, ministro, está en manos de la presidenta
la promulgación inmediata para darle también la certidumbre a la población boliviana. No voy a referirme más a este tema porque creo que es un tema que lo hemos avanzado con los antecedentes que también ustedes conocen. Decía inicialmente que habíamos acordado que necesariamente, pensando en los muertos, pensando en las familias de los muertos, en ese dolor que están en este momento seguramente sufriendo. Yo les ponía un ejemplo. Cuando un padre, cuando una madre pierde un familiar por cuestiones inclusive naturales de enfermedad, le causa un dolor. Pero obviamente, tener un muerto por causa de una bala, imagínense cómo estará la impotencia de esas familias. Y nosotros por eso habíamos dicho, tratemos de avanzar, dejemos el discurso, dejemos las reuniones, empecemos a cristalizar un documento que vaya a garantizar los derechos, en todo caso ratificar simplemente los derechos constitucionales absolutamente de todos los bolivianos, pero en particular de nuestros dirigentes campesinos, de nuestros dirigentes de las organizaciones sociales y obviamente de la población movilizada. Eso es lo primero que hemos pedido. Finalmente, de alguna manera, la protección, los asambleístas y el propio presidente Evo y Álvaro García tienen, y está en la Constitución, y lo han reconocido. Ministro, por responsabilidad, lo hemos escuchado en los medios de comunicación, se ha dado a entender de que el proyecto que hemos dado lectura para tratar de aprobar en grande, porque es lo que habíamos acordado, es inconstitucional. Usted conoce, ministro, que las leyes, por más inconstitucional que uno pretenda decir, o por lo menos pretenda concebir que es inconstitucional, en tanto el Tribunal Constitucional no diga lo contrario, se presume la constitucionalidad de la ley. Y yo quiero apelar nuevamente a la certificación, en todo caso, de la comunidad internacional. Hemos avanzado en el 95% acordado, en el 95%. Y si ustedes me permiten, yo inclusive preferiría leer todos los artículos, no son muchos, y por si acaso recoge el sentimiento y además muchos de los puntos del pliego petitorio están plasmados en este proyecto de ley. Están plasmados en este proyecto de ley. Bueno, entiendo, ministro, que están solicitando y obviamente habrá que el pueblo boliviano y acá los dirigentes y nos puedan decir, los juristas en particular, si hay inconstitucionalidad de la propuesta que hemos hecho. Proyecto de ley extraordinaria para reafirmar o ratificar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano. Es el título que le hemos puesto. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto reafirmar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos, los contenidos de tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y garantías constitucionales a favor de líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, los ciudadanos Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento del gobierno del presidente Evo Morales, y prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales. Permítame, por favor, yo no voy a faltar a la verdad. He dicho claramente que este es el proyecto que se ha propuesto en la Asamblea por la bancada del Movimiento al Socialismo. Evidentemente acá tengo yo, me está pidiendo acá el representante de la Conferencia Episcopal, evidentemente se ha avanzado en mejoras. Yo me estoy refiriendo al proyecto de ley porque se ha dicho que es inconstitucional y es bueno decirle a la población. Sí se ha avanzado. Ha habido una propuesta, un trabajo de la Conferencia Episcopal. Artículo 2, ministro, se ha dicho que es inconstitucional y por lo menos nosotros no creemos que es inconstitucional. Artículo 2, ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación obligatoria en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia,
por los 4 órganos del Estado, las instituciones, entidades y empresas de la administración pública, como privada y fundamentalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, la vulneración de la presente ley dará lugar a responsabilidades. Artículo 3. De las personas fallecidas. El Gobierno Nacional indemnizará a los familiares de las personas fallecidas en base a una certificación rápida y a un monto adecuado a ser fijado mediante decreto supremo. La indemnización se pagará con fondos del Tesoro General de la Nación. Asimismo, mediante decreto supremo se autorizará otras medidas de reparación integral. Artículo 4. De las personas heridas. El Gobierno Nacional se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones sociales que dieron a partir del 10 de noviembre, disponiendo para el efecto la utilización de servicios médicos públicos y privados en mejores condiciones posibles. Artículo 5. Personas detenidas. Primero, el órgano ejecutivo solicitará legalmente al Ministerio Público y al órgano judicial la salida en libertad de las personas detenidas en las movilizaciones realizadas a partir de las elecciones generales del 2019. Segundo, el órgano judicial deberá ordenar la salida en libertad de las personas detenidas en las movilizaciones llevadas adelante en el país a partir de las elecciones generales 2019. Artículo 6. Investigación. El Ministerio Público abrirá una amplia investigación sobre los hechos que derivaron en la muerte de las personas y heridos en las movilizaciones realizadas a partir del 10 de noviembre, en trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 7. Garantías para los dignatarios de Estado. Primero, de conformidad al artículo 161 de la Constitución Política del Estado y el párrafo primero del artículo 2 y el artículo 12 de la ley número 044, modificada en parte por la ley 0612, ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente y o de vicepresidenta o vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio Público. Los ciudadanos Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera no podrán ser enjuiciados, procesados ni perseguidos por ningún tribunal ni autoridad de la jurisdicción ordinaria por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones hasta la fecha de la promulgación de la presente ley, sin que haya producido la autorización legislativa prevista en el texto constitucional. Segundo, los órganos del Estado, Ministerio Público, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas garantizarán a las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional que no serán objeto de persecución judicial o acciones de hecho en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 151 y 152 de la Constitución Política del Estado. Tercero, la protección señalada en el párrafo anterior será extensiva a todas las autoridades electas en el presente periodo constitucional. Artículo 8. Entrega de salvoconductos. Dada la actual coyuntura política de la nación, el órgano ejecutivo otorgará de manera inmediata los salvoconductos que sean requeridos por los estados que hayan concedido diferentes formas de asilo a exautoridades, dirigentes y personas particulares, así como viabilizar su inmediata salida del país en estricta aplicación a los convenciones, convenios e instrumentos internacionales en materia de asilo. Artículo 9. Garantía para los sectores movilizados. El Estado boliviano, a través de sus 4 órganos, sus instituciones, el Ministerio Público, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, garantizan el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los líderes sociales, dirigentes sindicales y personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional. Y el artículo 10, por último, protección. Primero, las autoridades electas, dirigentes sindicales, sociales, cívicos, las detalladas en el artículo 1 de la presente ley, y su entorno familiar cercano serán protegidas por los órganos del Estado, Ministerio Público, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Segundo, las personas protegidas por la presente ley para el resguardo efectivo de los derechos que estén siendo vulnerados, amenazados, perseguidos o consideren su vida integral, física, propiedad privada, estén en peligro, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridades correspondientes, de manera inmediata podrán activar las acciones de protección necesarias, pertinentes y eficaces.
Y acá también, ministro y compañeros, está prevista y está en el documento que hemos redactado la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4078. Seguramente los abogados en este momento, ante la lectura, verán que ante la lectura simplemente de este documento se ha pretendido decir que estamos buscando la inmunidad, la impunidad de algunas exautoridades. Y eso es falso. Es más, hemos dicho claramente y en honor a la verdad que si no hay consenso en la redacción del texto, hemos puesto toda la predisposición para corregir el texto. Yo saludo una vez más, este es el texto después que se ha mejorado y hay que ser sinceros, la gente, simplemente todo está en la Constitución, simplemente hemos hecho ratificación o reafirmación de los derechos constitucionales, es decir, revitalizar la norma. Y creo que en el fondo lo que no les ha gustado a muchos asambleístas de UD es que aparezca el nombre de Evo Morales y Álvaro García Linera. Bueno, en el último documento simplemente se hace mención al presidente y al vicepresidente, si ese es el tema de fondo. Entonces, creo, ministro, así como le han pedido, si hay la voluntad política, los asambleístas, senadores, estamos dispuestos a reanudar la sesión en el momento que ustedes vean conveniente. Si ustedes nos dicen, corre este documento o corre este otro documento, inmediatamente nosotros nos constituimos en la Cámara de Senadores e inmediatamente aprobamos el documento que vayan a acordar los ministros con el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Simplemente eso, ministro, muchas gracias. Esto quiere decir que si la Asamblea Legislativa aprueba el tenor de esa ley, ¿estaría cumplido el pliego petitorio? ¿Sí? ¿Sí o no? No, es que esa ley se refiere a muchas cosas. Se refiere a los heridos, se refiere a la indemnización de los muertos, se refiere a las garantías, se refiere a la liberación de los detenidos. Parece que no le han tomado mucha atención a la ley, porque esa ley no se refiere solamente al primer punto, se refiere casi a todos los puntos. Hay algunas cosas que no están en la ley, por ejemplo, el respeto a la ley de la coca, no está ahí. Por ejemplo, la reposición de medios de comunicación, no está ahí. Pero los que está ahí estarían de acuerdo para que no los discutamos, ¿no? ¿O quieren un cuarto intermedio para que ustedes analicen la ley? Porque yo he visto que, si bien es cierto, el hermano senador ha sido claro, ¿no? Pero además sería importante, porque lo ha dicho el hermano senador, ha habido un avance en cuanto a ese proyecto de ley y se ha manejado y mejorado, ¿cierto? Yo creo que ese proyecto es el que debería socializarse en este momento, de modo tal que si volvemos luego de este cuarto intermedio, un cuarto intermedio, sí, de 5 minutos, sí, en sala. Nosotros queremos subir un ratito también para darles privacidad, ya, está bien, y que nosotros cuarto podamos intermedio. discutir también el tenor de la ley. Por favor, 10 minutos entonces, vamos y volvemos. No estamos cambiando de discurso. Démonos 10 minutos y volvemos. Ustedes discuten 10. Faltan 9 con 58, con 57, con 56. Vámonos. Proyecto de ley.